va todo? Bien. Desde la década de 1950, los adventistas del séptimo día han llegado a ser uno de los pueblos más estudiados del mundo. Más de 140 artículos científicos han sido publicados, estudiando a decenas de miles de adventistas. ¿A cuánto está? 12 sobre 10. Mejor imposible. Muy bien. ¿Y a qué se debe toda esta atención? Es el descubrimiento de que el estilo de vida de los adventistas que los lleva a vivir de 6 a 8 años más y a reducir dramáticamente las muertes prematuras por cualquier otra causa, incluyendo los dos mayores asesinos de la sociedad occidental: enfermedades del corazón y el cáncer. ¿Cuál es la forma mágica? La ciencia moderna ha establecido claramente que existe un estilo de vida que promueve la salud y reduce dramáticamente el riesgo de enfermedades. Incluye una dieta variada de frutas, granos enteros, nueces y vegetales, y evitar la carne y productos que contengan grasa animal. Pero de igual manera son importantes el sueño adecuado, el ejercicio al aire libre, tomar mucha agua y abstenerse del uso del tabaco, alcohol, café, té y otras drogas. Pero ¿cómo pudo ser que un grupo tan pequeño y relativamente desconocido llegase a adoptar principios tan avanzados más de 120 años atrás? Después de todo, hasta la mitad del siglo XIX, nadie entendía la causa de la enfermedad. La prueba para la teoría del germen todavía estaba en el futuro. No existían rayos X, aspirina, antibióticos o antiasmáticos. Abundaban la difteria, la fiebre amarilla, la tifoidea, el cólera y el sarampión. La tuberculosis, conocida como la plaga blanca, era la mayor causa de muertes en el noroeste urbano de los Estados Unidos y era aceptado como una forma de aflicción divina. La fiebre palúdica, llamada malaria, era considerada una condición normal de los inmigrantes occidentales. Pero más absurdas que las mismas enfermedades eran las supuestas curas. Para aliviar el sufrimiento de los pacientes, los doctores prescribían calomel o cloruro de mercurio, estricnina, arsénico, mercurio, salitre, opio, alcohol y tabaco. Muchos médicos prohibían a sus pacientes el uso de agua interna y externamente, mientras otros realizaban amputaciones con todo menos instrumentos adecuados y sin los beneficios de anestésicos. El aire nocturno era considerado peligroso. Cerraban herméticamente las ventanas y las puertas por miedo a engriparse. Las persianas permanecían siempre cerradas para evitar el descolorido de los muebles, mientras que los ciudadanos urbanos no practicaban ejercicios ni se bañaban.
La dieta pesada típica de cada día se basaba en carnes llenas de grasa y muy condimentadas, y de mucho té y café. La mayoría comía en grandes cantidades a cualquier hora del día o de la noche. Se había propagado mucho el uso del tabaco y hasta era defendido por muchos médicos como un estimulante para los pulmones y el humo como una cura para la bronquitis. Casi nadie veía la relación entre la dieta y las enfermedades prevalecientes. El misionero pionero adventista J.N. Andrews expresó la creencia casi universal y citó sus palabras de que las enfermedades estaban, en la mayoría de los casos, fuera de nuestro control y que eran ordenadas por la mano de Dios. Digo casi nadie porque en medio de esta confusión médica, unas pocas voces llamaban por una reforma. Hombres como Silverio Graham, que llegó a ser el líder del movimiento americano pro salud de los 1830. Él llamaba a regresar a la naturaleza y a los métodos naturales de curación y recomendaba una dieta simple, incluyendo el vegetarianismo y especialmente productos de trigo integral. Los alimentos tenían que ser preparados sin especias y estimulantes como fuese posible. También condenó el tabaco, el té y el café, las bebidas alcohólicas y las drogas comúnmente usadas en las medicinas de aquel entonces. Aunque su reforma decayó en 10 años, enseguida otros la asumieron con entusiasmo renovado. La hidroterapia, que es curar con agua, hielo y vapor, llegó a ser popular en América bajo el liderazgo de doctores como Jaime Jackson y Russell Troll. Ambos supervisaban instituciones de hidroterapia y promovían la reforma pro salud, y ambos tenían una estrecha relación con los pioneros de la nueva iglesia adventista. En 1858, aquí en el estado de Nueva York, el doctor Jaime Jackson estableció su casa en La Ladera, al norte del pueblo de Dansville. Era la institución de hidroterapia de más éxito. Jackson publicó un periódico mensual, Leyes de la Vida, donde resaltaba sus puntos de vista. Estrictamente opuesto a las drogas prescritas por sus compañeros, trataba a sus pacientes con métodos y remedios naturales. Enfatizaba especialmente la idea de la obediencia a las leyes naturales, enseñando que obedecer a la naturaleza es vivir. Creía que el maltrato del cuerpo también afectaba las capacidades morales del hombre, debilitando así su carácter. Entre los 1840 y 50 hubieron movimientos de reforma pro salud, pero al mismo tiempo existía gran ignorancia y descuido con respecto a la salud y la higiene entre la población de América. Fue en ese tiempo que Dios decidió alertar a los adventistas, guardadores del sábado, de su preocupación por la salud y la felicidad de todos. Como en los tiempos bíblicos, Él usó el don de profecía. Entre los años 1844 a 1848, Elena White recibió muchas misiones, pero ninguna trataba los principios de salud. En el otoño de 1848, se le fue mostrado que no solo el tabaco era perjudicial para la salud, sino que también lo eran el té y el café. Mucho antes que la ciencia descubriese la relación entre el tabaco y las enfermedades fatales y mostrase los peligros del excesivo consumo de café, muchos miembros de la iglesia comenzaron a alterar su estilo de vida en respuesta al llamado de Elena. En los años siguientes a 1848, las páginas del periódico de la iglesia reportaban entusiasmadas sobre las batallas para dejar el tabaco, el té y el café. A fines de invierno de 1854, Elena White informó de otra visión que hablaba en contra de los alimentos abundantes y grasosos, tan comunes en la época. También recomendó que las personas cuidasen la salud otorgada por Dios, observando estrictamente la limpieza personal y del medio ambiente. El pueblo de Otsego está situado a una media hora de viaje en auto al este de Battle Creek.
A comienzos de junio de 1863, Jaime y Elena White y un número de amigos viajaron a Otsego y vinieron a esta casa que pertenecía entonces a Aaron Hillier. Durante el culto familiar del viernes por la noche, Elena White comenzó a orar por su esposo que estaba mal de salud y deprimido por la condición de la iglesia de Battle Creek. Mientras oraba, recibió una visión que impactaría significativamente a la iglesia adventista del séptimo día y su mensaje para todo el mundo. En la visión, Elena White presenció el papel que la carne ha jugado en el descenso de la raza humana desde el tiempo de Adán. La carne de puerco fue denunciada en particular, pero todas las otras carnes también fueron censuradas. La visión también habló en contra del uso de bebidas alcohólicas, especias y postres. El tabaco fue descrito como un veneno dañino y maligno. Recuerden que esto ocurrió unos 100 años antes del famoso informe del cirujano general de los Estados Unidos, El fumar y la salud. Elena dijo que el té y el café tenían efectos similares a los del tabaco, solo que en menor grado. Le fue mostrado que comer demasiado, aunque alimentos buenos, o comer entre horarios o antes de irse a dormir, es distintivamente malsano. En el tratamiento de enfermedades, vio el terrible efecto de las drogas de ese entonces, el arsénico, la estricnina, el calomel y otras. Dijo que drogas venenosas también podían causar defectos en el feto, un hecho trágicamente confirmado por estudios científicos subsecuentes. La eliminación de estos alimentos y prácticas hubiera ayudado a cualquiera a vivir mejor. Sin embargo, la visión no solamente corrigió errores, sino que también dio consejos en el lado positivo. Elena recalcó la importancia de tomar mucha agua, hacer ejercicios regularmente al aire libre, permitir la entrada de la luz del sol y el aire fresco en la casa y del baño diario. Hoy día todo esto es común, pero era un mensaje muy raro para muchos en los 1860. Una revisión de la literatura denominacional muestra que en los 6 años previos a la visión, la mitad de las muertes registradas en la iglesia era de personas con menos de 30 años de edad. Es claro que cambios en los estilos de vida eran necesarios, hasta en la misma iglesia. Hasta donde a Elena le concernía, ella más tarde escribió: Me sorprendí de las cosas que se mostraban en la visión. Muchas de ellas estaban en contra de mis propias ideas. A pesar de eso, ella fue clara sobre las implicaciones del mensaje pro salud. La reforma pro salud es una de las ramas de la gran tarea que preparará a la gente para la venida del Señor. Por supuesto que hay citas bíblicas que apoyan tal entendimiento de la importancia de la salud física y mental. Jesús mismo dedicó más tiempo en sanar a los enfermos que en predicar durante el tiempo que estuvo en la tierra. El apóstol Pablo explicó a los miembros de la iglesia de Corintios que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También enseñó a la iglesia de Tesalonicenses que la creencia en la pronta venida de Jesús reclamaba que el cuerpo, el espíritu y el alma fuesen preservadas sin mancha hasta la venida de Cristo. No es difícil ver que los conceptos de Elena White apenas servían para magnificar los puntos bíblicos de que cada persona tiene que rendir cuentas a Dios por la preservación de la salud. Pero ¿cuánto tiempo dependió ella de sus contemporáneos para obtener información? Elena White declaró que no leía ninguna literatura sobre salud, ni sabía de la revista del Dr. Jackson Las leyes de la vida antes de la visión. Por su itinerario ocupado, no pudo publicar la publicación hasta 1864. No fue hasta después de esto que leyó algunos de los libros y revistas populares sobre salud, de los cuales dijo: Me sorprendí al ver que están en armonía con lo que el Señor me ha revelado. Cuidadosamente seleccionó extractos de estas revistas, que fuesen consistentes con lo que había visto en visión, y los incluyó en sus publicaciones sobre salud en 1865.
Durante los años siguientes a 1863, Elena White recibió más visiones concernientes a la salud. Es obvio que las mismas la detuvieron de promover las ideas tan difundidas por algunos escritores que más tarde fueron probados a ser falsas. El Dr. Thorpe, por ejemplo, prohibió la sal y el azúcar completamente, diciendo que la sal era un mineral venenoso y el azúcar no tenía ningún alimento. Elena White usó un poquito de ambos, pero avisó de sus malos efectos cuando son usados sin reserva. Concerniente a la sal, escribió en 1901. De acuerdo a la luz que me fue dada por Dios, la sal es actualmente esencial para la sangre. La causa y el motivo de esto no lo conozco, pero les doy la instrucción como me fue dada. Mucho antes que los efectos del colesterol fuesen conocidos, ella escribió que el aceite de oliva era mucho más preferible que la grasa o el aceite animal. Promovió una dieta vegetariana, suplida con el uso limitado de la leche y huevos. Mucho antes que la ciencia confirmara sus beneficios, en verdad se ha descubierto que una dieta vegetariana promueve la resistencia de los atletas significativamente. Su preocupación sobre los alimentos refinados y el uso de mucho azúcar había sido ampliamente confirmado por investigaciones científicas. ¿Y qué sobre los beneficios de caminar o practicar ejercicio al aire libre? Del agua, de la luz del sol, de la recreación y el descanso adecuado que ella tan firmemente defendió. ¿Quién los negaría hoy? Tengo problema para entender a la gente agresiva. Pero en los días de Elena, sus mensajes encontraron oposición. Contraria a la opinión médica de su tiempo, promovió la importancia de la función de la mente en el proceso de curación. Hoy, la ciencia psicosomática reconoce el papel vital que la mente juega al vencer la enfermedad. Así que realmente no quiere enfrentar el trabajo o los problemas que tenga. En junio de 1982, un informe fue publicado por la Academia Americana de Ciencias y por el Concilio Nacional de Investigaciones, titulado La dieta, la nutrición y el cáncer. Reconocía que una persona al operar ciertos cambios en la dieta podría reducir abundantemente el riesgo de contraer cáncer. Las reformas sugeridas incluían comer muchas frutas, granos y vegetales, y reduciendo el consumo de grasas, azúcar, sal y alcohol, dejando a un lado el pedido de Elena White para la abstinencia total de bebidas alcohólicas. Este informe no se aleja ni un poquito de lo que ella misma escribió más de un siglo antes. Pero ¿qué de su propia salud? La visión de julio de 1863 fue dada a Elena cuando estaba muy débil, enfermiza, propensa a frecuentes mareos y desmayos. Sufrió del corazón toda su vida y sufrió de parálisis 5 veces antes de 1870. Se describió a sí misma como una gran consumidora de carne y que el pan especialmente era desabrido para ella. Pero aceptó la instrucción recibida y después de 1863 cambió su dieta y estilo de vida radicalmente. Como resultado, sus constantes mareos y desmayos la dejaron permanentemente y su salud comenzó a mejorar. Uno o 2 años antes que Elena White falleciera a los 87 años de edad, Arturo Spalding, el historiador y cuentista, la visitó en Ellis Haven. Después del culto familiar en la sala, ella salió hacia la antesala y con paso ligero y enérgico alcanzó las escaleras. Arturo Spalding ofreció ayudarla, pero ella respondió: Oh, no, gracias. Soy muy capaz de subir las escaleras por mí misma. Estoy tan activa como cuando era niña. ¿Como cuando era niña? No debiera decirlo.
Cuando era niña estaba enferma y débil y con mala salud, pero ahora el Señor me ha sanado y fortalecido y me siento mejor, mucho mejor que cuando era niña. Casi al final de su carrera, el Dr. Clyde McKay, profesor de nutrición en la Universidad de Cornell en Nueva York, fue introducido a los escritos sobre alimentación y nutrición de Elena White. Se impresionó profundamente y se quedó particularmente intrigado por saber las fuentes de esa información. Preguntó cómo una